Mentes Enfermas, yo soy Balam y hoy es jueves de cine aquí en el Show Mutante. Creo que hasta ahora no habíamos hablado aquí de ninguna película mexicana y me parece raro porque es algo que a mí me apasiona bastante, de lo que siempre quiero hablar. Entonces creo que hoy tengo una gran oportunidad porque hay justo ahora una película mexicana de animación distribuida en muchas salas comerciales. Así es, hoy estaremos hablando de Ana y Bruno, dirigida por Carlos Carrera y estrenada hace muy poco, en 2018. Primero quiero decir que estoy muy feliz de haber visto una película de animación mexicana que fuera tan buena, que en serio superara tanto las expectativas que yo tenía con el cine mexicano de animación. Dicho esto, vamos a ir directo al punto con esta película. Ana y Bruno está basada en un libro llamado Ana. La verdad es que yo no me puedo siquiera imaginar cómo es ese libro. Y eso habla muy bien de la película como adaptación. O sea, hay muchas cosas dentro de esta película que yo no puedo imaginar cómo serían contadas si no es en el cine. Eso quiere decir que realmente se preocupó por usar las herramientas que le daba el cine para contar su historia, herramientas que la literatura no hubiera podido utilizar, y eso es lo que hacen las buenas adaptaciones. Ahora, ¿de qué trata Ana y Bruno? Ana es una niña que llega un día junto con su mamá a un hospital psiquiátrico. Van a quedarse ahí un tiempo, según su padre, y bueno, ella ahí conoce a varios exóticos personajes, entre ellos Bruno, un duendecito verde que se dedica a asustar a uno de los pacientes del hospital. Después de una serie de sucesos, Ana tendrá que salir a buscar a su padre para que la saque de ese hospital psiquiátrico. Esa es básicamente la trama de Ana y Bruno. Ahora voy a usar esta película para hablar de algo que he estado pensando mucho últimamente y que quiero hablar con ustedes, y es cuál es la identidad del cine mexicano. El cine mexicano tiene una historia muy larga, desde 1896, pero empezó a ser importante por los años 40, cuando en la Segunda Guerra Mundial Hollywood dejó de producir tantas películas y ese mercado fue llenado por México. Tuvimos la época de oro del cine mexicano, que era básicamente melodramas rancheros con divas y señores bigotudos. Fue una gran época para el cine comercial, se hicieron joyas del cine mundial en esa época aquí, pero luego pasó. Luego, por una serie de cosas que ahorita vamos a omitir porque no vienen al caso, el cine mexicano entró en una decadencia muy fuerte ahí por los 70s, 80s, 90s. Entonces, cuando por los 90s empezó a salir el nuevo cine mexicano, fue obligada la pregunta de, ok, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Cuál es nuestra identidad ahora? Teníamos a Ripstein hablando de gente pobre y de lo pobres que eran y de lo bueno que es Ripstein. Teníamos a Reigadas haciendo cosas de Reigadas. Y teníamos cosas interesantes como Iñárritu haciendo Amores Perros. Luego en los 2000 tuvimos a Fernando Imke haciendo Temporada de Patos. Y a todo esto estábamos buscando realmente cuál es nuestra voz. O sea, vamos a seguir hablando de cosas que pasaron hace muchos años. Vamos a seguir hablando de esta desigualdad social con Amarte Duele y con Amores Perros. Vamos a hablar de esta adolescencia eterna de Fernando Imke. ¿De qué chingados vamos a hablar? Y bueno, el cine que generalmente llega a salas comerciales justo ahora son cosas que no creo que estén hablando de nosotros. Son cosas de Carla Souza y de Eugenio Derbez emulando comedias románticas gringas en un contexto en el que no pueden pasar. No podemos hacer comedias estadounidenses en México porque no funciona así. Nuestra cultura no funciona así. Nuestro entorno no funciona así. No podemos vivir una comedia romántica como la viven ellos. Entonces llega Manolo Caro y empieza a hacer películas como Elvira te daría mi vida pero la estoy usando, que son películas que tienen éxito comercial y que además están hablando con una voz bastante mexicana y están hablando con un lenguaje cinematográfico y son de hecho buenas. Ok, habiendo dicho esto, ahora hablemos de cómo Ana y Bruno está hablando con una voz muy mexicana. Para empezar, creo que Ana y Bruno, la historia de Ana y Bruno, la forma en que pasa la historia de Ana y Bruno, no podría contarse en ningún otro lado. Quizá en Latinoamérica, pero no creo que se pueda contar en Estados Unidos, ni en Europa, ni en lugares así. Es una historia sobre la locura, sobre la muerte, sobre temas muy, muy oscuros, en un contexto muy, muy oscuro, y no deja de ser una película bastante tierna y bastante divertida además. Estoy tratando de no dar spoilers. En algún punto, como por la mitad
mitad de la película pasa algo que podríamos considerar un plot twist, o algo que quizá en una película estadounidense se consideraría como el gran plot twist, algo que cambiaría por completo el rumbo de la película. Pero aquí no, aquí pasa y lo aceptamos y seguimos. De hecho pasa y un personaje hace un chiste sobre eso que en serio no creo que nadie más en ningún otro lugar se hubiera atrevido a hacer. Entonces, ¿de qué quiere hablarnos Carlos Carrera aquí? Porque creo que esta película solo se podría contar en México. Estamos en un manicomio, estamos hablando de locos abandonados, estamos hablando de esta madre desesperada y de esta hija tratando de ayudarla. Y no sé, es que hay algo que se siente muy diferente. Por ejemplo, alguien me dijo que le recordaba un poco al estilo de Tim Burton, pero no. Hay algo que sigue estando diferente, hay algo que no es tan solemne en la forma en que lo hace. Hay algo que es muchísimo más familiar con el tema de la muerte y de la tragedia. Tomemos de ejemplo a Coco. Coco quiere hablar de la muerte como la percibe el mexicano, pero se siente como si no la entendiera. Coco se siente como una visión muy extranjera. La forma en que Ana y Bruno ven la tragedia es una forma más cotidiana, es la forma en que nosotros vemos la tragedia. Es la forma en que ve la tragedia alguien en quien su historia familiar hay siempre alguna tía, alguna abuela que se volvió loca y que no es siquiera tabú decirlo, solo es como una anécdota, algo que pasó. Es normal referirnos a personas que acaban de perder a alguien muy querido y lo siguen viendo un mes después. Estamos muchísimo más acostumbrados al absurdo. Y creo que eso es lo que Ana y Bruno abraza muy bien, abraza el absurdo de todo. Pero que les puedo decir entonces que ver esta película es muy refrescante con todo el otro cine de animación que llega a cines en este país. Es muy diferente a Pixar, Laika, Disney, DreamWorks, todo lo que nos llega desde Estados Unidos. Es muy diferente a Anima Studios, a Huevo Cartoon, todo lo que nos llega nacionalmente. Y también es muy diferente a toda la animación que he visto latinoamericana. Creo que es una voz muy singular y que todavía no puedo explicar. Y bueno, quisiera seguir hablando de la voz y de la identidad del cine mexicano, pero creo que voy a hacerlo con otras películas en otros videos. Ahora, lo único que me queda por decir es que esta es una película muy hermosa y divertida y emocionante que puedes ver con tu familia y todo el mundo lo va a disfrutar. Además, es un paso importantísimo para el cine latinoamericano en general de animación. Y bueno, creo que deberíamos estarlo apoyando para que haya más proyectos así con alma y buenos y bonitos. Si son de México, seguramente está en cartelera, corran a verla. Si son de otro país, espero de corazón, espero que llegue a salas en su país porque es muy bella. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse si es que no se han suscrito, darle like a este video y revisar todo el otro contenido del canal. Yo soy Balam y nos vemos el próximo jueves de cine aquí en el Show Mutante. Bye.